De Entonces acuerdo, de acuerdo. podemos empezar cuando quieres. Esto da a la de tres, a la de dos, a la de una. Bienvenida Silvia Doranz de Escuela Viva o Ecole Vive o Escuela Viva, que ya así desvelamos que es un proyecto editorial internacional, multilingüe, multidiomas. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme y estoy súper bien. Me alegro, me alegro. Yo estoy conectado desde Rimini, Italia, en Emilia-Romagna. Para quien no maneja muy bien la geografía, es que está cerca de Bolonia, que también es como otra ciudad famosa. Y Silvia, en cambio, se ha conectado desde... Sí, conozco Bolonia y conozco Rimini también. Y yo vivo en Provence, cerca de Aix-en-Provence, en el campo, A ver, completamente en el campo. Nací en París, pero me encanta vivir en el campo, mira. mucho El más contacto con tranquilo. la naturaleza tal vez sea uno de los elementos de las pedagogías libres de Montessori y no solamente de Montessori. Sí, y también con internet puede vivir en el lugar que quieres. Es mejor para mí. Tanto que sí, tanto que sí. Entonces yo arrancaría directamente con un poco de presentación porque te comento a modo de anécdota que yo realmente te conozco por esta súper bonita serie de libros que poco a poco salía, porque aquí estábamos como súper, tanto en Italia como en España, con los libros directos de María Montessori, los que ha dejado escritos y que por supuesto son una gran recomendación. En castellano tenemos estos libros como El descubrimiento del niño, en Italia tenemos esas fascinantes portadas vintage, todo lo italiano super vintage. Pero luego han salido sus libros que tienen esta aproximación tan abierta, tan interesante, y voy a mostrar la portada, por ejemplo, de uno. Aquí tengo uno que es en italiano, el cálculo, y que son de una serie que se llama Paso a Paso. Esto, por ejemplo, es, lo tengo en castellano, sí, las grandes historias, creo que se llama Le Grandi Lezioni en italiano. Y aquí que tengo en papel, tengo también físico, esto es el cálculo 2. Luego tengo muchos digitales, que también es como muy cómodo. Me acabo de mudar, entonces te lo juro, cada vez que veía un libro tuyo en digital, pensé, ah, esta persona me ha beneficiado durante mi mudanza, porque mover los libros tal vez haya sido la cosa más intensa como esfuerzo. Y la verdad Entonces, es que hay mucha gente que compra más los libros digitales, especialmente en español, porque no podemos enviar libros a América del Sur porque se pierden en el camino. Y entonces la gente compra los libros digitales. Y para nosotros también es mejor, más fácil. y se agradece muchísimo, ¿eh? Porque en verdad, efectivamente, nosotros aquí en Italia estamos acostumbrados que es un mercado de monolengua, entre comillas, Ajá. pero luego hacer estos envíos a otro continente es intenso. Ya yo desde España, que he vivido allí hasta hace 15 días, llevaba 10 años en Sí, España, conseguir libros no era tan sencillo, porque estamos hablando de libros bastante especializados, ¿no? ajá. Hay un problema con el hecho de que está fuera, es que Ajá. entendemos mucho el viento. No sé para tu grabación. ¿Se Es escucha que- mucho el viento? sí, 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 Entonces, mira, lo que puedo hacer es pararlo un segundo sí. y parar incluso la grabación para que luego sea más fácil y me Ujú. muevo a un entorno Sí, más... mejor. Estamos otra vez aquí. Segunda parte, Sí, indoor, dentro de la casa. De mucho acuerdo. mejor sin el viento. A ver si se oye la presentación, espero que sí, si no la volvemos a hacer en algún momento. Decíamos que yo te llegué a conocer por esta fantástica serie de libros, entonces de aquí podríamos enganchar seguramente a la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo fue que nació este proyecto editorial? ¿Cómo fue que te dedicaste a la parte de educación? Am, Digo que es una cosa de mi infancia, la verdad, porque hay dos cosas. Mi casa estaba llena de libros. Mi abuela era ilustradora para libros de niños. Su hermana era traductora, mi madre era no sé la palabra. Cuadernadora, ¿no? Sí. Encuadernaba. Sí, sí. Y entonces la casa era
completamente llena de libros y siempre uh, he sido en el torno de libros, el olor de libros, de papel, y etc. Y la otra cosa es que mis padres eran de una manera montessorianos sin saberlo. Y la manera de educarnos y de hacer que nos sentíamos con confianza y con la idea que podíamos hacer lo que queremos si trabajamos y si documentamos y entonces he hecho toda una escolaridad de primaria en una escuela pública de pedagogía activa también. Estaba en esta época en Francia, Montessori no era muy conocido, pero estaba de la pedagogía Freinet, que es francés, y la verdad es que Freinet y Montessori tienen muchas cosas similares, muchas, en particular la manera de ver el niño, que es una persona entera, con sus propios ideas, sus propias ideas, su propia manera de hacer, etc. Y también el papel del educador es el mismo. Y entonces, cuando era una escuela en el campo también, y significa que hacíamos cálculo midiendo árboles, por ejemplo. Hacíamos ciencias curando animales heridos o enfermos, haciendo también gramática y ortografía, contando todo esto en un periódico. Entonces estaba muy moderna y muy agradable y muy importante para niños. Y estaba una infancia feliz. Y siempre he guardado en mi cabeza la idea que esta pedagogía es una maravilla. Y pienso que cuando tú tienes la suerte de haber una infancia así, puedes hacer lo que quieres. Hay solo que documentarse y trabajar y puedes empezar lo que quieres. Te doy Efectivamente. ejemplos. ¿Quieres que te doy ejemplos? Sí, sí, a modo de resumen, me ha gustado muchísimo lo que decías porque han salido, aparte la tradición familiar me encanta porque una persona que encuaderna, una persona que ilustraba, otra persona que estaba creando los libros, es que realmente no podías tener casi otro destino, ¿no? Era como el legado familiar, ¿no? The legacy. Sí, sí, Por sí. otro lado, me ha gustado muchísimo porque ahora le damos nombre a cosas que igual existían hace 30, 40, 50, hace un siglo realmente, el learning by doing, ¿no? Aprender haciendo. Y cuando tú me Y, dices, aprendíamos curando un animal, aprendíamos midiendo árboles, digo, le puedes cambiar el nombre, pero es algo que ya existe y sería mucho más y, interesante ir a estudiar Frenet, ir a estudiar Montessori y luego ver si realmente hay algo que aportar, porque siempre se puede abrir, pero hay ya mucho. Entonces nosotros lo que deberíamos tal vez hacer es aprender haciendo y ver lo que ya se ha hecho para ver si podemos aportar nuestro granito de arena, pero ya ha habido este siglo del niño y sigue habiendo una mirada diferente. Dime, sí, y la dime que... verdad es que ahora damos nuevos apellidos, ¿no? Nuevos nombres a las cosas, pero existan desde un siglo. Y es una pena porque deberían estar en cada escuela. Proceso de brand, ¿no? El tema que es una marca, cada cosa, entonces Sí, 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 la manía, ¿no? la Esto que verdad. es, que en verdad, con lo que decías tú me ha gustado muchísimo, ¿no? El niño, la niña, que es una persona. Sí, Porque también es otra cosa que se dice aquí ahora mismo, se dice, ah, no, deberíamos hacer unidades interdidácticas, pero esto también ya existe todo, porque el conocimiento no es compartimentado, sino que es una persona integral. Lo decía justamente el otro día, ¿no? Con materiales, por ejemplo, que están en tus libros, ¿no? De geometría, de sensorial, pero si tú vas a ver, un niño me decía, ¿por qué
se llama deltoide esta figura, y tú le puedes decir que se llama deltoide porque delta es una letra del alfabeto griego y tienes lengua, porque es una manera de cómo un río alcanza el mar con un delta. O sea, tú puede ser el deltoide del que tienes en el hombro, el músculo, y estás haciendo anatomía. Entonces ya sé que no es sencillo porque el maestro o la maestra, como decías justamente tú, tiene que tener un perfil con una capacidad de estar constantemente en formación. De aquí la importancia También, de que haya libros como este. también la idea de que el educador o la educadora debe estar muy abierta. Por ejemplo, no hay límite entre la escuela y la vida de la familia o la vida de la ciudad o del pueblito. Hay comunicaciones permanentes y también hay una abertura, no sé si la palabra existe, Apertura, sí, sí. apertura. Es siempre muy rico, muy diverso y no hay que quedar en una cosa muy estrecha. Y es súper importante. Te voy a dar dos ejemplos de lo que puedes hacer cuando has tenido una educación de este tipo. A ver, cuéntame. He construido con mis pequeñas manos una casa entera, desde el suelo hasta el techo con mi pareja. Y otra cosa, he hecho la vuelta del Annapurna sola y Pero me parece normal. es interesante, ¿no? La capacidad de hacer, porque Sí, tal vez una de las cosas que infravaloramos las capacidades de los niños y de las niñas y luego nos asombramos cuando en algún vídeo que da vueltas por ahí viral vemos un niño que hace algo y dice, ay, que este niño es muy bueno, no es que esta niña es muy bueno, es que si dejamos campo para que ellos y ellas puedan moverse, es que se van a dar estas cosas, se van a dar. Luego todo con un material organizado, unas herramientas adecuadas, por sí, supuesto, sí, por pero supuesto. cuando tú ya preparas el ambiente que sea maestro, luego la autoeducación se da, se puede dar. Sí, Imagínate, por supuesto. Y es súper importante la idea de que da autonomía, da confianza, el contrario de lo que pasa en la educación tradicional, que muchas veces um, inhiba, ¿se dice inhiba? inhibe. Inhiba, inhibe el niño o la niña y es una pena, porque cada niño tiene una imaginación enorme, una capacidad de inventar, una capacidad de hacer cosas maravillosas y se ve cuando los niños y las niñas son pequeños y pequeñas, pero cada vez desaparece y es súper triste, me parece súper triste. Oportunidades que se pierden un poco, si no las aprovechas en el momento, todo se puede hacer. Hay un ejemplo que es muy evidente, que es el del idioma. Ni Sí, tú ni yo somos nativos en castellano, en español, pero aunque podamos aprender cuando hay un momento sensitivo o sensible de la lengua, y esto pasa en verdad con todo, entonces poder hacer ese trabajo en estos años de oro, en que realmente hay esta mente absorbente, hay esta mente inconsciente antes todavía, es que es más un difícil. trabajo. Me gustó mucho lo que dijiste, lo de la felicidad, porque es algo que subestimamos también, porque todo se aprende, pero una cosa es aprender como se decía en España antiguamente, ¿no? La escritura entra, alguien me decía, con sangre y tinta, algo así, para decir como que te entra con esfuerzo. No sé si el refrán lo tengo como exacto, pero es como te da la idea que aprender es un sufrimiento. Entonces ya ahora las neurociencias nos lo dicen, ¿no? Que si aprendemos desde la felicidad, más allá del concepto que éticamente nos guste, es que es realmente mucho más efectivo. Tú imagínate tú construyendo esta casa, el nivel de autoestima que realmente consigues de haber tú construido una casa y la felicidad y la satisfacción, ¿no? Y hay otra cosa, es que se ve en las escuelas Montessori y en las escuelas Freinet, es que el juego y el trabajo no tienen fronteras. Trabajar
para los niños en Montessori es un juego. Lo vemos en lo que se llama el gran trabajo, en matemáticas sé que tú eres el especialista, pero en, cuando un niño empieza una división, por ejemplo, puede tardar hasta que hay que pegar un segundo papel y un tercero papel y le encanta y es súper... Sí. Aquí está, la gran división o la división larga, la llaman de muchas maneras, Sí. sí. Y es también allí, Y el ¿no? trabajo no es un trabajo, no sé, me parece que para ti tu trabajo no es un trabajo, te encanta y para mí es el mismo. Hay un aspecto como placentero en el trabajo, entonces tú estás feliz de trabajar. Por supuesto que te cansa, por supuesto que es un esfuerzo, pero es un esfuerzo bonito, porque tú lo que estás Sí, haciendo te trae satisfacción y además hay otro elemento de mezclando las edades y viendo que cada uno tiene una sí, habilidad sí, diferente, no sí, solamente la satisfacción de hacer por ti mismo, como dice María Montessori en sus libros, sino la capacidad de explicar, porque hay yo que explico, Silvia que me explica a mí cómo funciona la gran división, él la autoestima que sube por la persona que es capaz de explicarla y luego no nos engañemos, también a nivel neurocientífico nos lo dicen, no es lo sí, mismo saber que saber enseñar, lo hemos visto con sí, sí. maestros que eran grandes matemáticos, pero a la hora de expresarlo, de tratar de transmitir esta emoción que no era, no tenían muy claro, o a nivel emocional no conectaban, ¿no? Con este aspecto tan divertido, lúdico. De... También la relación que existe entre el que enseña y el que aprende es una relación muy útil después en la ciudad, en la vida. Uh-huh. Para que hay gente, por ejemplo, que no quieren que alguien les muestre algo Uh-huh. porque piensan que no saben nada, que tienen vergüenza y es una idea muy peligrosa porque es súper aprender y me gusta mucho aprender y espero que cuando tengo 90, 90 años aprenderé también. Es verdad, es una sociedad que, para ver el otro lado de la medalla de lo que decías tú, es que básicamente condena muchísimo el error, ¿no? El error está Sí, demonizado, es como un demonio y tú entonces lo tienes que saber todo, tienes que saberlo de antemano. Y sí, esto no tiene sentido porque la única manera para aprender es equivocarse, ¿no? Ensayo, sí, error, por probar y supuesto, por pero supuesto. tú ves estos adultos, yo por ejemplo enseñaba italiano también a adultos hace años y hay algunos, no todos, pero hay algunos que el tema de equivocarse, la vergüenza es como puede contigo porque tienes esta cosa, se dice en italiano, pero creo que también en castellano, de perder la cara, ¿no? Que si Ah, yo me sí, sí, equivoco, sí. pierdo la cara. Entonces, como, esto te limita mucho porque quien es Y más descarado, eso también es súper importante en Montessori, en Freinet, en muchas pedagogías activas, es que el error es diferente de la persona. Si hago un error, no significa que yo soy mala. Yo he hecho un error y puedo hacer las cosas necesarias para sobrepasar el por error y supuesto. aprender. Y es súper, súper importante. Es muy interesante la parte, digamos, de permitir el error y a veces yo primero me equivoco. Tú imagínate que cuando estaba en Cataluña, en Barcelona, además del castellano, el español, que de por sí no es mi idioma materno, yo también trabajaba El totalmente catalán. catalán, que era otro idioma que aprendí un poquitín más tarde que el castellano. Había vivido como 3 años en Madrid y llevaba mucho tiempo también en Cataluña. Entonces, puede pasar, ¿no? Que haya una peculiaridad ortográfica, que haya una palabra, porque cuando vamos a investigar cosas de ciencias, estamos hablando de una especie de arácnido o de araña, de no sé qué, pues yo no lo sé, entonces la capacidad de decir del maestro o de la maestra, no lo sé, vamos a buscar junto a la Sí, enciclopedia, al por supuesto. diccionario, al vocabulario para ver si realmente hay allí este conocimiento. No lo sé todo, ni yo. Entonces también restar a la imagen del maestro como el todopoderoso, lo sabe todo y yo no sé nada. Todo lo contrario, es más, hay una relación cada vez más horizontal en que se crean pequeñas y pequeños expertos de Sí, sí. animales, de procesos vegetales, un montón de cosas. Son pequeñas científicas, digo yo.
Y otra cosa, lo que dices es que el maestro o el educador o la educadora son modelos. Y si saben mostrar que no tienen vergüenza de hacer errores, entonces los niños son capaces de hacer la misma cosa, sin vergüenza y sin sentirse mal. Y es súper importante también. Y estar capaz de decir, me equivocaba, uh, es perfecto para un educador. Sí, sí, tiene tanto, tanto que ver con este tema del juicio, ¿no? Que lo hacemos los adultos con los niños, inevitablemente lo hacen los niños entre ellos. Uh-huh. Focaste. Pero cuando tú ya modulas esta parte A, me equivoqué, error amigo, lo llamaba María Montessori, error amigo, Sí. entonces ya está. Y los materiales que tú explicas en tus libros son materiales que tampoco dejan rastro del error, que uno se siente mal, ¿no? Como que tú dices, está en papel y luego por siempre está allí. Cuando tú estás haciendo, para retomar el mismo ejemplo, la gran división, tú tienes aquí un sistema de perlas y Uh-huh. haces y deshaces y no pasa nada. Con lenguaje, con todo, ¿no? Me equivoqué, lo quito, pongo otro y vuelvo a empezar. Sí, Y sí, esto me permite de no tener este agobio del cuaderno, de sí. la línea roja, de la nota. Y Ya, la ya. mala nota. Soy 7, soy 8, te identificas. Lo Sí. comentaba justamente ayer a mi pareja, Irene, mi novia, decía, en Italia persiste a nivel universitario el tema de poner una nota que va de un mínimo de 18 a un mínimo de 30, y eso sale en un librito que es increíble. A mí incluso hasta me benefició, pero es como muy injusto, porque si tú arrancas bien, empiezas a tener un 32, 33, 30, cuando tú vas a hacer el examen, lo primero que el profesor o la profesora te ve es como tú fuiste anteriormente. Sí, Hacen, sí, inevitablemente es condicionado y te quiere dar más o menos. Si tú empezaste mal o tuviste un momento de tu vida un poco malo y sacaste 20, 22, 23, será muy difícil para ti sí. desmitificar este momento y que se te dé la nota, que si la queremos dar, porque ni la damos en Montessori realmente, pero si se te tiene que dar, que sea por lo menos realmente la performance, la cosa, lo que dijiste en el momento. Pero este concepto de trabajar con la performance de un momento es muy feo, Sí. porque puede pasar cualquier... Me acuerdo, no sé si conoces el libro de Trevor Esler que se llama Montessori Madness. No, no lo Lo conozco, he creo. publicado en francés. Okay. No tengo los derechos en español, está traducido, pero no tengo los derechos, pero lo he publicado en francés y este hombre dice una cosa que me encanta. Dice, en la vida normal no doy una nota a mi mujer porque hace una buena cocina, no doy 8. una nota a mi, no sé, el parzón porque hace bien la misa. Entonces, ¿por qué damos notas en la escuela? No, no significa nada. Sí, 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 totalmente. Y yo creo que es muy eficaz la metáfora, porque la metáfora desde siempre es algo que te acerca. Yo siempre, siempre se lo digo a los padres, y una cosa parecida cuando estaba en casa de niños, pero 3 6 años, cuando veía cómo los acompañaban, que los arrastraban por la mano, así, yo Sí. decía, señora, ¿puede venir un momento? Oh, señor, ¿puede venir un momento? Le doy la mano y empiezo a arrastrarle por la escuela. Y me dice, ¿qué pasa? No, no, venga, venga usted, venga, venga. Y dice, ¿pero qué pasa? Que no hay tiempo, venga, 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 venga. Me la pongo en otra aula y digo, ok, ¿cómo se siente? Dicho, muy mal, pero ¿qué pasa? Pues usted lo que le hace cada día, así, ¿no? Porque realmente no da explicaciones, coge de la mano y empieza a tirar muy fuerte. Yo quería que usted contactara con ese sentimiento, porque no es por mal, no es un castigo, es para que usted viva en su propia piel lo que uno puede sentir, porque si uno se baja y dice, mira, tenemos que ir a la escuela y también tú como padre, madre, te cuestionas, ¿no estaré saliendo demasiado tarde? Que si yo pretendo que camine y el paso de mi niño es así, no, un cuarto de hora igual no da, es difícil, pero desde el amor, es decir, uno se dice las cosas y ya luego el día siguiente ya será otro día. Y yo siempre lo digo, mira, hoy ha ido así, pero no tiene por qué ir mañana así. Uh-huh. ¿Sabe? Como no es que siempre será así, esta cosa de el juicio, el estereotipo, tú eres así.
Domenico, lo que veo que es que estamos en la parte de la presentación. ¿Por qué? Pero Todavía. estamos tan apasionados por la pedagogía activa que estamos hablando de pedagogía activa. Se nos va a ir a la hora. Pero, segunda pregunta. ¿O quieres hacer un momento, una pausa? Yo lo pauso un Sí, momento. ¿Sí? por ¿Te favor. parece? Yo lo Sí, pauso un momento. Incluso cierro esta ventana que me está dando un sí, viento. sí, sí. 2 minutos. Solo un momento. Ok. Lo pauso. Tercera parte, bueno. Entonces, estamos aquí para hacer una preguntita más sobre, hemos hablado de las presentaciones, hemos hablado de cómo llegaste a Montessori y se nos hemos ido un poco ahí por las ramas porque nos encanta. Y ahora también te quería hacer la pregunta de cómo llegó a nacer el proyecto de Escuela Viva, Colviv. Ok, ah, la verdad es que he empezado en la edición muy temprano. Por suerte, estaba en periódicos para niños. Ujú. No sé si conoces la casa editorial que se llama Milan, que es un Milán, no sé, es Milán en francés, y hace muchos periódicos para niños. Y aquí he aprendido mi trabajo haciéndolo y Qué bien. estaba muy interesante. Estaba en Toulouse. Mm. Ah, qué bonita la ciudad. Sí, y hemos hecho varios periódicos y estaba muy interesante. Y también estaba con pedagogos porque es muy cercano. Y después he empezado a hacer edición con grandes, estaba en la editorial Nathan, Ujú. pero no estaba muy feliz en esa parte, porque no me va bien una gran organización con mucha gente y con, no sé, hablando tanto de dinero y poco de los niños. Entonces me fue de esto y empezó a hacer mi propia editorial que se llamaba École Vivante, que Ujú. significa escuela viva. Es el mismo en francés. Qué bueno, qué bueno. Me acabo de aprender la palabra porque te he dicho ya un par de veces Ecolviv, Ecolvivant, que es interesante. Yo, por ejemplo, lo tengo, te he dicho, en castellano uno y pone Ajá. escuela viva para que se mantenga, ¿no? El significado tan interesante, el génesis de... Y tengo escuela viva en italiano, ¿no? Sí, Está aquí. sí, sí. Y la verdad, para mí lo que significa école vivante o escuela viva o escuela viva es que la escuela siempre debería estar viva, viva. Viva significa que los niños son activos, que hacen cosas que les Ujú. encantan, que vivan que viven con la ciudad, con el pueblo, con la gente fuera, que viven también con los abuelos que vienen a decir lo que han vivido, con los padres que tienen um, la palabra, que tienen trabajos diferentes y entonces pueden venir y decir lo que hacen y los niños son muy felices, mm, son, es interesante para ellos. Y todo esto es una escuela viva y es por eso que he dado este nombre a mi editorial. Es súper interesante porque es algo que como propósito a menudo lo tienen muchas escuelas. Luego en la declinación en hacerlo le resulta complicado. Yo justamente me mudé de España a Italia porque había encontrado este proyecto donde estoy actualmente. Hemos vuelto a empezar en septiembre con esta escuela, la Escuela Gabriela Ugolini allá, porque es una comunidad educativa. Tú ya lo has dicho anteriormente, ¿no? Este tema de que no sea solamente la escuela, sino que las mamás, los papás, los abuelos, es decir, que no haya este momento en que los referentes educativos, como mamá y papá, abuelo, quien sea, coja a esta persona y diga, yo delego a la escuela la educación. Luego ya cuando viene a casa, ya no. En Sí, cambio, que haya este,
círculo, ¿no? En italiano se dice virtuoso. En cambio, lo que empezamos en la escuela sigue con su coherencia en casa y lo que yo descubro en casa puede seguir con coherencia dentro de la escuela. Y, por Y ejemplo, esto lo también hacemos. que hay una colaboración entre los educadores y los padres. Eh, Hay muchas veces cuando los padres no son de acuerdo con lo que pasa en la escuela y debe ser una cosa muy, con una tortura. De entender y porque no le encuentras el sentido, ¿no? Y cuando tú vives una situación sin sentido, como que no... Y por no. esta cosa, en Francia es relacionado a cómo empezó mi editorial. Al inicio quería hacer libros para la gente, para los padres que quieren hacer la escuela en casa, Ujú, porque no les gusta la manera de hacer la escuela en la escuela tradicional. Y empecé a encontrar un centenar de familias para saber cuáles eran su contexto, sus motivaciones, sus necesidades. Y me di cuenta de que muchas de ellas estaban haciendo la escuela de una manera súper tradicional porque no conocían nada diferente, estaban reproduciendo cosas que no les gustan. Entonces, me da la impresión que había que hacer libros de pedagogía activa para la gente que no conoce nada de la pedagogía. Y por eso nació el proyecto de Montessori Paso a Paso, que son libros para la gente que no conocen nada. Como en francés hay una colección muy importante que se llama Pour les nuls, para los nulos. No sé. Ah, como, sí, la colección For Dummies, ¿no? Ha llegado también en Italia, pero La solamente... idea del inicio era esto, y me doy cuenta de que no solo los padres compran estos libros, los Educadores docentes que también. quieren poner la escuela, la pedagogía activa en sus clases, lo compran también, y también hay educadores formados a Montessori que lo compran también para tener un libro a mano, un libro de referencia. Y estoy muy orgullosa orgullosa de esto porque significa que hemos hecho libros que son fácil de entender, fácil de seguir, pero que tienen una presentación muy rigurosa de la pedagogía Montessori, porque lo que no quería era que la gente se contenta con usar el material Ujú. sin saber por qué, sin saber la riqueza de este material, sin saber que hay un orden para usarlo y sin saber que hay también un papel especial del educador y hay un entorno, una filosofía, todo que es el mejor y el más importante de Montessori. Pero el material me parece un soporte muy fácil para la gente que no conoce nada. Y también si queremos hacer una pedagogía sin libros de texto, Ujú. el material puede ayudar Claro, de manera muy interesante. sí, Es- sí. De hecho, efectivamente has sacado un argumento que es delicadísimo porque hay esta arma de doble hilo, ¿no? Hay cierto fetiche hacia los materiales que tienen una grandísima importancia, pero me ha gustado mucho la palabra que has dicho, que es riguroso, que yo sí. la veo en contraposición a rígido, porque Ujú. ser riguroso es una cosa, pero ser rígido es ser incapaz de poder de otra manera hacer una propuesta. Y también me parece muy valiente la propuesta de tratar de dar una secuenciación, porque al principio de los libros hay la secuencia de las propuestas. Luego es muy obvio decir que
es una indicación, es como un mapa. Luego la niña, el niño que tú tienes adelante a nivel cognitivo, tú como educador, educadora, ya seas el maestro o maestra o seas la mamá o el papá, tú tienes que partir de una base de observación, porque es un gran peligro tomar esto. ¿Dónde sería? Lo riguroso es que la formación esté bien, ¿no? Que el material esté bien explicado. Lo rígido sería, me ha dicho Silvia que con 11 años toca hacer esto y no, yo te hago eso. Pues no, tienes que ver cognitivamente qué se hizo anteriormente, qué se hizo después, porque si no caímos efectivamente en el dogmatismo. Tenemos que no solamente coger la parte de material, lo dice María Montessori en su primer libro, Descubrimiento del Niño, ¿no? Dice, no deberíamos mirar la técnica del científico, sino el espíritu del científico. Entonces, más allá de aprender dónde tocar, qué hacer, es entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y también hay una cosa importante, es que has dicho la palabra rígido. La verdad es que la idea que sea vivo y que sea abierto significa que no puede ser rígido, hay que adaptar. María Montessori ella misma dijo que no podemos, no me acuerdo las palabras exactas, pero no podemos enseñar a los niños para el mundo de hoy. Claro. Hay que enseñar para el mundo en el Mañana. cual vivirán. Y eso es una manera de mostrar que hay que siempre adaptarse, hay que ver lo que pasa fuera y en el entorno y hay que adaptarse a este entorno. Es muy interesante porque las familias ahora quieren que los niños y las niñas como aprendan ciertas cosas porque probablemente podrán tener acceso a ciertas profesiones y uno no entiende que la verdad dentro de 30, 40 años habrá profesiones que ahora mismo ni siquiera existen. Entonces es mucho más provechoso que uno aprenda a aprender, que uno haga esta gimnasia mental, porque el propósito directo de un material de matemáticas será seguramente contar, pero realmente el propósito indirecto es formar, crear la persona, ¿no? Entonces es esto lo que te queda, este ejercicio mental, esta capacidad de poder a nivel de lógica llegar a soluciones diferentes a partir del mismo problema, entre comillas, la misma, no me gusta ni siquiera usar la palabra problema, ¿no? Sino más bien lo que la vida te propone, cómo encontrar caminos diferentes para alcanzar tus objetivos. Y también lo que me gusta mucho es la parte que tú decías de llegar a tener la parte de digamos, Montessori para las personas que no saben, porque Montessori, no Montessori en sí, sino los procesos montessorianos pueden ser muy acogedores y hay proyectos preciosos en muchas partes del mundo, hablando en castellano, América Latina también me encanta, y este propósito que tienes tú, tiene este intento de democratizar el conocimiento, porque si no puede ser muy excluyente Montessori. En Italia, por ejemplo, hay escuela pública Montessori, ojalá haya cada vez más, pero el concepto de Montessori, paradójicamente, que nace con niñas y niños de necesidades especiales en un barrio pobre de Roma, ahora llegamos a 2021, que casi tiene la marca de ser un proyecto exclusivamente elitista, para una élite. Sí, y lo que pasa es que lo que dices del cronograma, por ejemplo, que ponemos en cada libro, al inicio de cada libro hay un cronograma, me parece una herramienta muy importante para la gente que no conoce nada. Y también para la gente que lo conoce, para recordar que este material no se puede usar antes de este material porque hay una progresión súper precisa y hay que conocerla para que sea muy útil para el niño. Y nos deja un poco así al descubierto, porque el espíritu de nuestro tiempo es cada vez menos recurrir a una lectura un poco más gruesa y de querer ir directamente al grano. Yo Sí, cuando hago los webinars y los cursos que propongo y las asesorías, a menudo cuando pongo 10 minutos, un cuarto de hora de los periodos sensitivos, 06, 612, 1218, hay muchas personas que dicen, Domenico, pero podemos ir directamente a la parte de la... Es como... No, pero esto no te ayudará realmente porque vas a usar un material de desarrollo para que una niña o un niño se autoeduque, un material de desarrollo se convertirá en directamente un material didáctico. Estás haciendo las cosas de la escuela de tipo tradicional con un material muy bonito, seguramente logrará ser más interesante, pero si tú le quitas lo que comentabas tú antes, la autonomía,
la libre elección, el control del error autónomo. Ya luego te queda poquito de la parte de pedagogía. Tienes este material que es muy bonito, que queda súper bien, incluso en proyectos privados fotografiarlo, para que no nos engañarnos, ¿no? Cuando la escuela funciona como una empresa, hay cierta necesidad de venderla. Que esto no tiene en sí nada malo. Lo que tiene nada malo es que tiene para mí una parte como que no es tan honesta, es no tener esta preparación tan necesaria. No puedo abrir la escuela y luego formar el personal, que es una cosa que por la prisa pasa, que la escuela abre y todo el mundo se apunta a la apertura de la escuela a un proyecto. Esto hace estragos a veces. Sino, primero el personal formado y ojalá también con horas y horas de prácticas, de formaciones, de experiencias, Y y luego arranca el y de proyecto. invención también, y de invención también. Sí, 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 sí. Ese es un tema, es un tema. En- ya casi creo que llegamos poco a poco, ¿no? Nos encaminamos al final. O sea, ya hemos hablado de tu presentación, de cómo llegaste a Montessori, de cómo nació Escuela Viva No, y no, no hemos dicho cómo nació Escuela Viva, hemos dicho cómo nació École Vivante y es súper diferente. Escuela Viva es una historia muy, muy agradable, es una historia de amistad. Como he dicho, viajo mucho y Ujú, tengo amigos en Chile, en Perú, en Argentina y en México. Y ujú. también tengo una gran amiga en Barcelona que es traductora de francés al español. Y con ella un día hablamos y me dijo, tú deberías traducir tus libros. Y así nació Escuela Viva. La Entonces, parte de alma en español. sí, es súper. Y me encanta trabajar en este universo porque la verdad es que Montessori en Francia ahora es una manera de hacer un comercio. Y hay muchos libros que son, no sé, como poner tus vestidos de manera montessoriana. Las recetas Montessori, los he visto para cocinar. Y eso me da asco, no me interesa. Y entonces me gustaba salir de esto y vendí la parte francesa. La verdad es que no me ocupa más de esta parte y trabajo en un entorno donde la gente es mucho más no sé, me encanta. En mi país nunca te llaman mi amor cuando te encuentran. Sí, sí, sí. Yo a veces lo digo bromeando porque mi compañera, mi novia Irene, es venezolana, es de Caracas, Así. y a veces cuando le dice a alguien, le dice, ay, muchísimas gracias, mi amor. Yo de vuelta, pero no soy yo, mi amor, ¿cómo se? A veces como de broma, ¿no? Pero sí, ahí era tan cálida, ¿no? Tan de proximidad que sí te hace mucho más llevadero la parte de trabajo. Sí, sí, Sí. sí, sí. ¿Y la parte italiana, qué pasa? También he visto que hay más de un título. Es también una historia de amistad, pero que no fue tan un suceso, porque tengo estos amigos en Torino que son franco-italianos, pero la verdad es que hemos empezado y fue completamente difícil. Y la gente que se ocupaban de esto no, no podían hacerlo de manera suficiente. Y entonces lo que pasa es que quedamos vendiendo los libros en italiano, pero no hacemos más. De hecho, es una cosa como que son ya como piezas de colección, ¿eh? Que lo sepas. Hay personas que los tienen y alguna persona yo los busco y alguna persona dice, sí, yo tengo uno y luego te mando una foto de la página porque realmente, sobre todo la parte que decías tú de homeschooling, de padres, tal, son un recurso muy precioso porque los libros no siempre te dan una referencia concreta Ujú. de cómo usar el material y no siempre tienen la evolución actual de cómo se usaron, porque como todas las cosas, hay materiales que tenían un color de referencia, Así. estaban construidos de cierta manera, ahora ya en comercio son diferentes. Cosas tan, lo estaba mirando ayer, a ver si llego aquí, tengo un material acá que es el sistema decimal, por ejemplo, fíjate, y, sabes, lo típico, 1000,
100, 10, y si tú ves la decena, aquí es vertical y se puede llegar a discutir por una cosa tan con poca importancia de si en los libros que los de Italia, los de Montessori de Italia, sale la foto o la ilustración así, y los que están en español e inglés de AMI sale así. Y lo interesante es que el libro está firmado, visto y revisionado por una exponente de Montessori Italia, que es el presidente, Benedetto Scoppola, y por la parte inglesa y también la española, por Kay Becker, que ya no está, es decir, dos personas muy, muy, muy expertas del ámbito de matemáticas, pero Sí, justamente han sido muy respetuosos del alma local de una ilustración, pero de verdad, lo que decíamos nosotros, riguroso y rígido. Contar, contar exactamente. de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 10, o de arriba a abajo. Realmente cambiaría algo en un sistema decimal, ¿no? Pero Y puede ser un mecanismo más excluyente. que todo, podría haber razones de hacerlo vertical o de hacerlo horizontal. Vertical no es el sentido de lectura de Europa, podría ser ¿Sí? de Japón, y entonces no significa nada. Yo Hay cosas, a veces lo digo de broma porque alguno me dice, vosotros en España lo hacéis al revés. Me dijo una persona, me dijo, sabes, yo también tengo, le digo, un amigo árabe que me dice que yo escribo al revés. No, ¿cómo está? Que dice, yo también, no me acuerdo cómo era la broma, pero era como los árabes, mi amigo, me han dicho a Mohamed que escribe al revés, pero Mohamed me ha dicho que nosotros escribimos al revés, ¿no? Era como para decir que realmente no existe una manera correcta de hacerlo. Lo que podemos hacer es realmente debatir. sí, Debatir por sí y es es súper interesante. funcional. Tú observa a los niños y a las niñas y tú, mira, no hay una manera del revés, Y también ¿sabes? es interesante hablar de esto con los niños mismos, porque ellos, hay niños que lo quieren vertical y otros que lo quieren horizontal y no es nada. Y Porque podemos decirnos otra cosa. Hay este momento tan bonito y tan intenso que es la presentación del material en que tú tienes una niña, un niño a tu izquierda, yo soy derecho por esto, ¿no? Soy diestro, digamos, y muestro, ofrezco el material. Pero luego una cosa que la gente no siempre dice es que esta niña, este niño, lo hará como él o ella quiera. Lo sí, importante es contar, pero si yo cuento así o cuento así, hay un momento en que no puedo decir no, se sí, hace de izquierda a derecha porque no hay esta. Lo importante es que esté contando y esté absorbiendo el sistema decimal, sí. ¿no? 1, 10, 100 y La 1000. verdad es lo que dijimos, lo de rigor o rígido, que hay que haber rigor, hay que ser concentrado en su trabajo, hay que organizar las cosas porque si hay Desorden. desorden, no se puede hacer nada, no es eficiente, pero cada persona puede organizar su trabajo como quiere y eso es importante. Sí, 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 no es, me gusta mucho lo que dice, porque no es un vale todo, porque no para nada vale todo, pero al mismo tiempo es tener esta idea que el ambiente de clase es como un laboratorio científico. Entonces tú dices, mira, Silvia me hizo esta propuesta, Domenico me hizo esta propuesta, he escuchado el debate, porque es muy interesante interesarse al debate, ¿no? Ujú. Al revés, no, Por izquierda. Yo lo supuesto. pongo en el ambiente y a ver qué me funciona más. Lo que no me funciona, decido pulirlo, apartarlo, y lo que me funciona lo voy implementando. Y también descubriré con mucha sorpresa que igual lo que me funcionó un año, el año siguiente no me funciona porque las Sí, personas son diferentes. sí, Yo sí. hago mi propuesta, que tiene que ser rigurosa, la propuesta, para que sea siempre la misma, para que un niño o una niña absorba el orden, porque si yo soy desordenado, allí se absorbe todo, incluso las cosas malas, se absorbe el desorden. Sí. Y también hablo con gente que hablan del respecto de las ideas de Montessori. Por supuesto, me interesa mucho respetar lo más posible las ideas de María Montessori, que son una maravilla, pero hay cosas que han que cambiar, que son diferentes. Por ejemplo, hemos hecho un libro de las grandes historias y al inicio del libro hemos pensado
hay mucha gente que piensan que estas historias son fosilizadas. Y la verdad es que la ciencia de hoy es diferente y ha evolucionado mucho. Entonces había que poner estas diferencias, estas novedades en las grandes historias, porque el, el objetivo de estas historias es que los niños y las niñas entienden cómo están en el espacio y en el tiempo. Y si no decimos la realidad, no pueden usarlo, no es interesante. Sí, 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 dar una narración de la verdad o de lo que es la verdad científica que en aquel momento conocemos, porque ahora estaba dando vueltas a tu libro, ¿no? Y estaba mirando esto, Sí, obviamente. Y el sistema solar, cuando yo lo estudié, seguramente tenía Plutón, Pluto. Y sí. luego ya lo quitaron porque ya no es planeta. Luego sí que es planeta, pero es planeta enano. Entonces la verdad científica va avanzando. O por supuesto que hay cosas que no cambian, como las necesidades básicas del hombre, de la mujer, del ser humano, pero hay cosas que efectivamente avanzan. Yo te comentaba el otro día que, por ejemplo, en italiano lo está haciendo maravillosamente un científico que se llama Mario Valle, que Ujú. justamente en la parte de educación cósmica, en la parte de las ciencias, va aportando integraciones porque obviamente avanza y ya sabemos cada vez más, podemos casi hemos descodificado el genoma humano, ya llegamos a cosas que antes era normal, no había las imágenes de neuroimaging, o sea, María Montessori había visto qué sucedía a través de la observación, pero luego nosotros hemos llegado a tener imágenes de qué partes del cerebro se activan cuando trabajamos, cuando nos emocionamos, cuando somos felices. Es muy, muy interesante y obviamente esta parte sin duda tiene cabida y necesita ser integrado en lo que ya hay, sin duda, sin duda. Ujú, ujú. Pues yo te haría una última pregunta y te liberaría. Porque, Pero o es sea, un placer. y yo entiendo también el esfuerzo de hablar en otro idioma durante mucho rato, que puede cansar, empiezas a decir, ya, ya está. He visto que tienes más proyectos, porque he visto que has creado estos libros tan bonitos de sensorial, de lenguaje, de matemáticas, de las grandes lecciones de educación cósmica, pero he visto hace nada. Yo diría que son pocos días que he visto esta portada en tus redes sociales de Instagram. ¿Quieres decirnos algo sobre este nuevo libro que ya abarca una etapa diferente? Ah, lo que pasa es que, como has visto, me encanta hacer libros que me parecen útiles Ujú. y que mm, ah, busco lo que no hay. Y entonces he visto que no hay libros para los adolescentes. Ujú. María Montessori habló de ellos mucho y de manera súper original y de una manera que me encanta, la verdad. Y entonces he buscado a quién podría hacer un buen libro sobre este subyecto y este tema. Y he encontrado una mujer que era profesora en un colegio Montessori Ujú. con adolescentes, profesora de mates y que había hecho varias cosas en la pedagogía activa y hemos empezado a hacer este libro que habla de lo que María Montessori llamaba Erkinder, que es una palabra alemana. Danese. Sí, Ah, el parte de alemán. sí, sí. Las ideas de María Montessori sobre la pedagogía activa la conoces, pero la voy a resumir para la gente, es que no ofrecimos demasiado suficiente a los adolescentes lo que necesitan, que es ser libros, pero en el entorno de la familia. Tiene muchas contradicciones. Quieren mostrar lo que pueden hacer, pero no tienen las capacidades suficientes para hacerlo de manera completamente libre, etcétera, etcétera.
Entonces María Montessori piensa que es por eso que hay tantas dificultades con los jóvenes, que hay, en la escuela no le interesa, no quieren trabajar, hay violencia, hay todo esto. Y su propuesta es súper interesante, pero difícil de hacerla en nuestro entorno económico y también en las ideas de las familias sobre sus jóvenes. Es una granja con un Ujú. hotel. Es una cosa que los niños, los jóvenes pueden hacer ellos mismos en el entorno organizado, preparado de algunos adultos que les ayudan. Pero es súper caro, es un internado también y pocas familias quieren que sus niños de 12 años sean internados, sean en Ujú. el internado. Y también el internado puede pasar por un castigo en nuestra civilización. Sí, Sí. sí, a mí me lo decían en algún momento algún pariente o alguna maestra te lo puede llegar a decir, dice, le digo a tus padres que te encierren como si fuera la cárcel, en un colegio, porque el colegio en italiano era donde tú te pasabas la noche, no solamente hacías de día tu estudio, sino que dormías ahí. Y ahí llegó uno, todo el mundo dijo, no, 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 no quiero que me encierren. Y la idea es que los jóvenes sean libres en este entorno y hacían por ejemplo, miel o no sé qué, una Lo que producción, necesitan. sí, 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 sí. una producción de una granja y lo pueden vender y también pueden volver a su familia por el fin de semana o las familias pueden ir en el hotel de la granja, etcétera, etcétera. Pero eso es muy caro, es muy difícil de organizar y no significa que no podemos guardar lo máximo de ideas. Sí, Y este libro es eso, sí, cómo sí, sí, sí. guardar las ideas en nuestro contexto. Muy Entonces, bien. hay dos partes en el libro. La primera es qué son las ideas de María Montessori y la segunda es cómo podemos guardarlas y adaptarlas. Y tener la percepción de como que uno hace algo importante, que lo que haces importa, porque tal vez en un momento en que a nivel de espíritu de este tiempo, que todo parece tan relativo, todo parece tan estar a comparación con el mundo entero, ¿no? Ser adolescente yo considero como que es uno de los momentos más duros de la historia para ser adolescentes, porque ya uno se compara. Ahora con estas redes sociales tú te comparas con el mundo, parece que cualquier cosa que haga no siempre importa porque siempre hay alguien que lo ha hecho más, mejor que tú y este concepto de competitividad. Pero para volver a las ideas de Montessori, yo siempre digo a una niña, un niño, en casa de niños, 3 6 años, que se le enseña a cuidar de una hoja, a limpiar una hoja, ya este niño será, no será la persona que pasa y arranca, porque le hemos dado a conocer, ¿no? Le hemos dado el nombre de los tipos de hoja, le hemos dado las partes de la planta, le Sí. hemos enseñado cómo cuidar y cuando tú cuidas algo, acabas amándolo. Y yo creo que un adolescente, que siempre dice los adolescentes no escuchan, los adolescentes no le importa nada, yo creo que si hacen un proyecto como lo que decías, incluso de miel, y no duermes en la granja, pero con el dinero de la miel compras algo de mobilia del espacio donde ellos están. Tú imagínate el cuidado que se tendrá, el mueble, el material, lo que se compró con el dinero de nuestro trabajo. Y ¿Sabes? Como, también, y también hacer un proyecto que es su proyecto con amigos, con los otros, y que le damos responsabilidades, que tenemos confianza en lo que pueden hacer y que lo mostramos y todo esto. sí, sí, de libros que podemos aconsejar también, obviamente está el mítico libro que creo que son conferencias en Bélgica, no quiero decir una cosa imprecisa, pero es de la infancia a la adolescencia, de la infancia a la adolescencia, que es el de María Montessori, Sí, y sí, también
Italia tenemos una gran falta de un libro como este, ¿eh? Tenemos La adolescente Montessori, tengo toda allí en la librería, que si no recuerdo mal es de Laura Marchioni, es un librito así azul, que es de Ópera Nacional de Montessori, pero hace una gran falta. Entonces aquí te hago un llamado, ¿eh? Si pudieras hacerlo en italiano, mira, si necesitas ayuda, yo te ayudo, pero hace una gran falta un libro de la etapa 12-18, de la etapa de la adolescencia, Ujú. porque hay muy poco. Lo que pasa es que no es un libro muy largo, es un pequeño libro porque esta persona que ha escrito el libro no tenía mucho tiempo. Entonces he tomado lo que he podido. Del principio. Sí, sí, pero no es un gran libro, es un pequeño libro. A parte 2 y menos trabajo para traducir. Pues mira, Entonces, Silvia, si quieres agregar algo más, yo primero te quiero agradecer muchísimo el esfuerzo de haber sacado tiempo, energía, de haber hablado de castellano, en español un montón de tiempo y de habernos contado tu labor, porque es muy bonito, más allá de tus portadas, que son como súper reconocibles, ver tu cara, la cara de la persona detrás del proyecto, saber cómo se llegó a esto. A mí me gusta mucho conocer la historia de los proyectos, ¿no? Además de tener lo que se creó. Y lo que podemos decir es que si la gente quiere saber más, hay un sitio web, por supuesto, que se llama escuelaviva.net. Escuela con un guión pequeño, escuela-viva.net. poner en el post también, cuando publicaremos este video, lo ponemos dentro del post, así la persona puede ir directamente a la página web y saber más de tu trabajo. Seguramente, porque me acuerdo, estás también en Instagram, no sé si también en Facebook, pero estás Sí, sí. haciendo divulgación Sí, científica desde pero allí. hay muchas escuelas vivas, hay escuelas que son escuelas y hay una sola editorial que se llama Escuela Viva. De Y acuerdo. muchas gracias a ti. Muchas gracias. Todo Entonces un placer. saludamos a todos y todos y cualquier persona que ponga por debajo de este video algún comentario, poco a poco les iremos respondiendo, yo le voy a contestar y si hay alguna pregunta más para ti, yo te hago llegar ahí, incluso si alguien dice, me encanta su trabajo, Por ¿no? supuesto. Seguramente, pues te pasaré la información que irá llegando, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Muchas gracias Muchas y hasta gracias. luego, ¿eh? Chao, chao. Chao.